Muy buenas tardes. Yo creo que estamos ya casi todos en línea, ¿puede ser? Pues muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer teneros hoy aquí en esta reunión virtual. Yo soy Rebeca, soy la consejera cultural y hasta hace muy poquito directora del Centro Cultural de España. Y no quería perder esta oportunidad, muy breve, voy a ser muy breve, para daros la bienvenida a este encuentro La Voz como Patrimonio, pero sobre todo daros las gracias por haber hecho un hueco en vuestro día, en esta vorágine de contenidos digitales que nos asalta hoy en día para acompañarnos. Así que yo de verdad espero que sea de buen provecho para todos vosotros, que lo podáis disfrutar como hemos disfrutado nosotros las anteriores convocatorias de este proyecto que es Patrimonio Comunitario. Y yo quería aprovechar para dar las gracias a Sebastián, que es el cerebro, esa persona que ha conceptualizado este proyecto maravilloso que queríamos que hubiera sido en formato presencial, pero nos asaltó el maldito virus y bueno, hemos tenido que transformar este proyecto que no queríamos perder de ninguna manera a formato digital. Así que de verdad, Sebastián, muchísimas gracias. Es un proyecto maravilloso. Estamos muy orgullosos desde el Centro Cultural de España de poder trabajar contigo y acompañarte en esta trayectoria. Y sin embargo, o sea, simplemente apuntar que hoy en día hablar de patrimonio, de memoria, no tanto desde un punto de vista academicista como quizás estamos acostumbrados, sino de una manera más orgánica, más humana, más comunitaria y colectiva, es fundamental, es vital. Y aparte también de patrimonio y memoria, no tanto institucional, sino también particular, tu propio patrimonio, tu propia memoria, cómo gestionar todo eso. Asimismo, quiero dar la bienvenida y las gracias a Carolina Martínez y a Fernando Portal por hacernos partícipes de sus reflexiones e investigaciones. Qué ganas de escucharos. Muchísimas gracias también por estar ahí. Y ya termino presentando, que la tenemos también en una de esas ventanitas, a Paula Palicio desde Panamá, no ha podido llegar a Chile, a la nueva directora del Centro Cultural de España, que, bueno, llevamos ya tiempo trabajando juntas en la distancia y es maravilloso que hoy también nos pueda acompañar. Así que nada, muchas gracias a todos, todas y todes. Espero que de verdad sea una sesión que os llene el alma y que nos haga a todos reflexionar. Así que, bueno, doy la pasada a Sebastián. Gracias. Muchas gracias, Rebeca, por los agradecimientos que tú diste. Y también agradecer a Natacha, coordinadora de artes visuales del centro, quien acogió este proyecto. Tal como decía Rebeca, el proyecto parte con un interés de reunir y generar este tipo de encuentros, esta serie de actividades de forma comunitaria, y esa comunidad siempre tuvo pensada que fuera presencial. Entonces también fue un desafío súper grande poder llevar el proyecto al ámbito virtual, pero según mi perspectiva creo que ha tenido bastante condiciones y características positivas del traslado. Me gustaría hacer un pequeño repaso sobre qué es el proyecto. Este es un proyecto que se presenta como un programa que se titula Patrimonio Comunitario, Cruces Transdisciplinares entre y Colecciones. Este proyecto pone una especial atención sobre el patrimonio, tal como dice su nombre, archivístico y de colecciones, pero no desde una visión tradicional, sino que aquellos archivos y colecciones que son creados de forma independiente y comunitaria y autónoma. Yo creo que desde el estallido social ha surgido una cantidad enorme, que lo hemos visto en otras actividades que están dentro del proyecto. Acá les comparto la web del proyecto donde pueden revisar el material. Y particularmente en este encuentro está destinado al rescate de la voz. Según mi perspectiva, hay dos formas de poder encontrar o analizar esta voz. Una es a través de su carácter formal,
sonoro y por otro lado el contenido de esta. Especialmente en este encuentro nos vamos a enfocar en el aspecto conceptual del contenido, y para ello hemos invitado a dos grandes investigadores que han realizado varios proyectos. Yo creo que el interés de ellos por la voz no es solamente en los proyectos que van a presentar ahora, sino que es una cosa bastante transversal. Nuestra primera participante del encuentro es Carolina Martínez Sánchez, es editora cultural e investigadora creativa, cursó primero literatura y lingüística en la Universidad de Chile, para luego graduarse como diseñadora gráfica de la misma universidad. Ha complementado sus estudios cursando diplomado de Estética y Filosofía de la Universidad Católica, y es fundadora y editora en jefe de Rotunda Magazine y curadora y directora de contenidos de Gabinete Arte Contemporáneo en Chile, que es principalmente el proyecto del cual la invitamos, que es un proyecto de serie de microdocumentales de artistas visuales, donde la voz que aquí encontramos es la voz de artistas, pero no de una visión como clásica que siempre han existido en la mayoría de los proyectos, donde son cortes etarios. Yo creo que lo interesante del proyecto de Carolina es la transversalidad etaria de voces y la relación que tiene con el material audiovisual, que lo que hace y homogeniza este recorrido de distintas voces de los mismos artistas chilenos. Bienvenida, Caro. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Muchas gracias al Centro Cultural de España, a Natacha, a Rebeca, a Paula, bienvenida. Gracias a todas y todos los que están. Bueno, como comentaba Sebastián, estoy acá principalmente para hablar de un proyecto que muchos ya probablemente conocen, que es Gabinete Arte Contemporáneo en Chile. Tuvimos dos oportunidades de mostrarlo, de hecho, en el Centro Cultural España en 2018 ya. El proyecto, ahora voy a mostrar una presentación para contarle un poquito más. Bueno, este proyecto, como contaba Sebastián, soy curadora y directora de contenidos de la serie. Por supuesto que esto fue pensado en un sentido muy colectivo. Nos juntamos con Felipe Ríos, director de cine. Nosotros habíamos trabajado en otros proyectos antes y surge la inquietud de cruzar el mundo, digamos, teórico, editorial del arte contemporáneo con el mundo del cine, que es de donde viene él. El brief es principalmente, partimos con las ganas de acercar el arte a la gente, así, es súper simple. Veíamos que es muy endogámico, pone como murallas con la gente, entonces decíamos, ¿cómo logramos acercar esto a la gente que atraiga, ¿no? Entonces, bueno, aquí les cuento. Una serie de microdocumentales, son 8 en total, son más o menos 8 a 10 minutos cada uno. Cada uno presenta un artista chileno. Su plataforma nativa es pensada en web serie, pero el proyecto creció y lo mostramos en muchos lados y nos fuimos de gira y todo eso. Tiene entrevistas, material de archivo y sobre todo quisimos filmarlos en su estudio, lo que estaban, mostrar sobre todo mostrar la inspiración más cotidiana, su biografía, que es lo que lo mantiene creando, como su mundo interior más allá como de cosas académicas, ¿no? Lo estrenamos en Chile en el 2018, en Matucana 100, que tuvo una instancia de exhibición, y en el MAVI, en el Museo de Artes Visuales. Ahí está, bueno, afiche, pensamos todo muy cinematográfico, ¿no? Como afiche de película, qué sé yo.
Como les decía, bueno, está pensado su plataforma nativa como web, donde ustedes pueden encontrar la información del proyecto, los 8 capítulos, y cada uno tiene aparte una información, ¿no? Porque también está pensado como esto de archivo, ¿no? De darlo a conocer afuera, está bilingüe, etc. Entonces acá les voy a mostrar el trailer. Imágenes. ¿Quién crea esa imagen? ¿De dónde viene la imagen? Eso a mí me fascina y no tengo ninguna respuesta, ¿no? Mientras todo este mundo era un mundo atroz, yo me solía imaginándome por una gente en el cielo, por una gente en el desierto, era mi forma de no volverme loco. El arte tiene esa capacidad de transmitir una experiencia sensible de cosas que desde el real son demasiado fuertes como para poder pensarlas, digamos. Yo me siento como el otro, ¿cierto? Me siento como ese cuerpo excluido, ¿cierto? Donde incluso uno lo ve con sus propios hermanos que ejercen esa violencia. Muchos de los artistas están hablando más de su realidad, más de su condición. Y al tomar distancia y ver su país, digamos, desde el otro lado, también te das cuenta de la riqueza que tiene. Bueno, esto que tengo yo en mis manos es una pintura aeropostal que ha sido mi trabajo a lo largo de los últimos 15 o 18 años. Todo lo que sabemos puede dejar de ser verdad de un minuto a otro. Pero eso, en todo caso, lo encuentro súper interesante. Hacen que se abran de alguna forma dimensiones diferentes. El arte puede sanar, el arte puede hacer evolucionar, el arte puede dañar también. Súper. Le doy el pase a Fernando Caro, ¿cierto? Sí, hay una repasada nomás por los artistas, por si alguno no sabe. Bueno, Juan Castillo, Raúl Zurita, Volpa Jarpa, Bernardo Yersun, Norton Massa, Pilar Quintero, Héctor Blum, Eugenio Dearborn y Dicha Técnica. Muchas gracias. Hay algunas consultas que después, o más bien interacciones que vamos a ir realizando, pero considero que una buena estrategia es hacer la presentación de los proyectos y después vamos a ir entrando en algunos detalles. Gracias, Caro. Y la presentación de Fernando Portal. Fernando Portal es arquitecto, con magíster en arquitectura, ambos de la Universidad Católica, y con un máster en prácticas críticas, curatoriales y conceptuales de arquitectura de la Universidad de Columbia. Normalmente su trabajo posee un cruce entre investigación y creación artística, en relación a la arquitectura, el diseño y las artes. Dentro de sus variados proyectos se encuentra la fundación en el año 2013 del colectivo 1000 metros cuadrados, momento en que también comienza a activarse el proyecto Pregunta, por el cual lo hemos invitado. Bienvenido, Fernando. Hola Sebastián, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, primero también agradecer la invitación
Me pareció, desde que lo vi publicado, muy interesante la entrada que el proyecto de Sebastián proponía en términos de entender el patrimonio desde lo colectivo, como muy claramente está anunciado en su nombre. Y en ese sentido, la conversación que hemos tenido durante estos meses, estas eras, con Sebastián ha tenido que ver con poder pensar algunas prácticas, como las de Proyecto Pregunta, también desde la lógica del archivo. Para mí es súper interesante poder presentar esto. La voz, en el fondo, mi voz ahora es también una voz colectiva, en términos de que el trabajo que estoy presentando es un trabajo que ha sido realizado con los miembros de 1000 metros cuadrados durante estos últimos 7 años. Y en ese sentido, el poder presentarlo en este contexto, frente a instituciones, personas que estoy viendo aquí, no solo los que estamos hablando, sino sobre todo también los quienes están escuchándonos, espero que después podamos tener como una buena conversación sobre el sentido de la construcción de bienes, patrimonios, colecciones, archivos, que efectivamente vengan de una condición colectiva. Para partir, me gustaría sincerar, en el fondo, de que es difícil, o al menos, para no tirarlo como un absoluto, uno podría decir de que no es necesariamente fácil hablar de arte hoy día, ¿no? En mi práctica como docente me ha tocado recibir muchos memes de mi profesor leyendo un PowerPoint mientras el mundo se acaba, ¿no? Y esta referencia como los violinistas del Titanic está como, sale en 2 de 3 conversaciones. Entonces, es difícil encontrar un lugar de desconstituirse. Por otro lado, el proyecto efectivamente da la licencia de no tener que entregar ninguna respuesta, así que no estoy aquí para eso. Pero me pareció lógico, o al menos algo que podía ser un aporte, intentar, más que bloquear cualquier posibilidad de discusión, ofrecer 2 caminos en el fondo. Y es por eso que quiero presentar 2 cosas que son bastante distintas, tanto en su procedencia, en sus lenguajes, en sus idiomas, como quizás también en su relación con la contingencia y en lo luminoso o lo oscuro que efectivamente pueden ser. La primera es un video muy corto, de 2 minutos y medio, que nos ha servido al colectivo durante el último año y medio para poder efectivamente reunir una profusa, podríamos decir, colección de material audiovisual que hemos ido generando a la par que el proyecto Pregunta durante los últimos años. Y que tiene en el fondo un enfoque recopilatorio, panorámico y global. Y después de eso me gustaría leer algunas preguntas acompañadas de cierta documentación de activaciones del proyecto Pregunta en Chile desde el 2014 a la fecha, y que creo que en el fondo pueden ser también como una buena herramienta para poder abrir alguna conversación que podamos tener después. Así que sin más introducción, y discúlpenme si me alargué mucho, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver esta cuestión. Bien, mi escritorio, ven la pantalla completa, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bien. Proyecto Pregunta es una herramienta sensible que no da respuestas. El proyecto parte en Santiago en 2014 y en el último tiempo se ha dedicado a explorar la duda, la pregunta, lo desconocido, la interrogante, la interpelación, la curiosidad, el problema, el misterio, la hipótesis, la presunción, la conjetura, la probabilidad, la suposición, las ideas en movimiento, las teorías, la figuración, el enigma, lo desconocido y la incerteza. El proyecto opera desde algunas preguntas que gatillan la generación de nuevas preguntas, y estas preguntas han sido, por ejemplo, ¿qué le preguntarías al río? ¿Qué le preguntarías a la ciudad? ¿Qué le preguntarías a tu cuerpo? ¿Qué le preguntarías a América? ¿Qué le preguntarías a tu vecino? ¿Qué le preguntarías a Europa? ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Qué le preguntarías a tu arrendador? ¿Qué le preguntarías a ti mismo? ¿Qué le preguntarías a la historia? Y así muchas otras.
El proyecto invita a las personas a preguntar con nosotros. Es así como el proyecto existe a partir de la pregunta de un transeúnte desconocido, quien se reúne con nosotros a conversar y a pensar una pregunta en común. El proyecto es operado por humanos, es cara a cara, en ese sentido no es autónomo, sino que depende de otros, es relacional. Y es un proyecto pensado para el espacio público, si bien en algunas ocasiones también entra en los espacios interiores, podríamos decir, de museos, otras instituciones culturales, espacios privados, e incluso desde una activación que realizamos hace un par de semanas, los espacios privados o los espacios de lo doméstico. El proyecto ha mantenido siempre una letra helvética negra pintada a mano, en blanco y negro, mayúscula, con sus signos de interrogación. Y el proyecto depende, en el fondo, de un gran cartel con letras móviles y con ruedas donde ponemos las preguntas, las que son respondidas por los distintos transeúntes. Este proyecto, en esta forma, ha logrado o ha buscado al menos generar diálogo, conocimiento, información, y desde eso abrir interpretaciones polisémicas y entender en el fondo la posibilidad de que la comunicación ocurra en un multiverso que estaría dentro de nuestra cabeza. Y en ese sentido, también Proyecto Pregunta es un archivo de preguntas. A la fecha llevamos alrededor de 10.000, 15.000 preguntas recopiladas, cada una en una papeleta, que constituyen en el fondo un archivo que se piensa en diálogo con lo artístico, lo performativo, lo artesanal, lo urbanístico, lo arquitectónico, lo educativo, lo antropológico, lo filosófico, lo grafológico, lo museológico, lo tipográfico, lo intermedio, y también con lo inter, trans, inta y anti-interdisciplinario, y otras disciplinas que aún no tienen nombre o que esperamos que están aún por aparecer. Esta presentación me interesaba en el fondo complementarlo con otra, y lo voy a pasar de corrido nomás de una cosa a otra. Creo que las cosas son más que lo que podamos decir sobre ellas. Y lo que sí me parece importante describir es que en el fondo lo que hay aquí es una sucesión de preguntas de distintas activaciones hechas en el proyecto exclusivamente en Chile, entre el 2015, que es la primera activación del proyecto en el Festival de Arte de Valparaíso de enero del 2015, y la última que sucedió el fin de semana antepasado en el contexto de la exposición al aire libre en Santiago. Bien. ¿Qué pregunta es urgente hacernos? ¿Quién se robó la respuesta? 2020. ¿Qué le preguntarías al futuro? ¿Nuestros gobernantes tendrán FONASA? 2019. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Por qué aún tenemos la Constitución de 1980? 2016. ¿Qué le preguntarías a tu ciudad? ¿Por qué no escuchas a quienes votan por ti? 2016. ¿Qué le preguntarías al futuro? ¿Eliminaremos la AFP? 2016. ¿Qué pregunta es urgente hacer? ¿Cuántos más tienen que morir? 2020. ¿Qué le preguntarías al futuro? ¿Compartirán sus privilegios? 2019. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Qué futuro tengo como estudiante? 2015. ¿Qué le preguntarías al futuro? ¿Alcanzará para todos? 2016. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Con lo que nos roban son felices? 2015. ¿Qué le preguntarías a la democracia? ¿Cuándo seremos presidentes? 2019. ¿Qué pregunta es urgente hacer? ¿Habrá justicia? 2020. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Dejaremos de preguntarnos dónde están? 2016. ¿Qué le preguntarías al futuro? ¿El nunca más en Chile será de verdad nunca más? 2019. ¿Qué pregunta es urgente hacer? ¿Hasta cuándo nos mienten con las cifras? 2020. ¿Qué le preguntarías a la democracia? ¿Puede haber paz sin justicia? 2019. ¿Qué le preguntarías a la televisión pública? ¿Por qué no es pública? ¿Por qué miente? ¿Por qué no están en la Plaza de Dignidad? 2019. ¿Qué pregunta es urgente hacer? ¿Por qué el desarrollo sostenible es antropocéntrico? 2020. ¿Qué le preguntarías al futuro? ¿Habrá agua? 2019. ¿Qué le preguntarías a tu padre o a tu madre? ¿Traerías otro hijo al mundo en estas condiciones? 2016.
¿Qué le preguntarías al futuro? ¿Cuándo se extinguirán los machos? 2019. ¿Qué le preguntarías a la democracia? ¿Eres capaz de defenderte? 2019. ¿Qué pregunta urgente hacer? ¿Por qué no te cuidas? 2020. ¿Qué le preguntarías a tu ciudad? ¿Dejarás de hacer incendios? 2015. ¿Qué le preguntarías a la democracia? ¿Cuántos más deben morir para que las cosas cambien? 2019. ¿Qué le preguntarías a tu padre o a tu madre? ¿Por qué tus ideales te llevaron a la muerte? 2016. ¿Qué pregunta urgente hacer? ¿Qué es la dignidad? 2020. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Cuándo va a seguir subiendo el pasaje del metro? 2016. ¿Qué pregunta urgente hacer? ¿Para qué el toque de queda? 2020. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Cuándo Chile será de Chile? 2016. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Cuándo soltarán la teta del poder? 2016. ¿Qué le preguntarías a tu vecino? ¿Por qué hay tanta violencia? 2016. ¿Qué le preguntarías a tu vecino? ¿Por qué la droga se apoderó de nuestra población? 2017. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? Mi padre murió esperando 1 hora para el médico. ¿Por qué? 2015. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? A tu vecino? ¿Por qué tu estacionamiento mide lo que mi departamento? 2015. ¿Qué le preguntarías a los chilenos? ¿Por qué me endeudo solo por nacer? 2015. ¿Qué le preguntarías al futuro? ¿Mis hijos deberán el CAE? 2016. ¿Qué pregunta urgente hacer? ¿Cómo nos gustaría que fuera el mundo después de la pandemia? 2020. Gracias. Gracias, Fernando, por tu presentación performance. Tenía un carácter muy performático la presentación tuya. Primero, para comenzar a activar este encuentro y a hacer preguntas, me gustaría también comentarle a quienes están participando de que en el chat lo vamos a dejar abierto y cualquier pregunta de ustedes, o también, si es que quieren conversar, quieren integrarse, lo pueden hacer, y ahí hablan y vamos teniendo la interacción, y nuestro anfitrión del Centro Cultural España le da el pase. Lo primero, yo creo que una cosa que poco se hace, es como hablar de la trama y de la construcción de las actividades y los encuentros. La principal motivación que tuve de invitarlo a Carolina y a Fernando es las formas distintas de cómo generan el resguardo de la voz, entendiendo esta voz como un material archivable, que contiene memoria. Particularmente el proyecto de Carolina tiene una condición muy ligada al archivo en sí mismo, que es la recopilación de material de artistas a través del registro audiovisual. Tiene una forma de trabajo tradicional en su ejecución, pero no en su práctica misma, que yo creo que eso es una de las cosas que conversamos con Carolina, que a mí me interesa bastante el proyecto de ella. Y ahí, Carolina, me gustaría como que darte la palabra en torno a cómo el proyecto lo piensas, entendiendo de que es una pregunta bien básica y como bastante puntúa para la escena artística. La mayoría del arte, de la escena del arte, se ha caracterizado por hacer proyectos audiovisuales o proyectos de rescate, y son bastante fome. Tienen una mirada muy poco comercial, muy poco con un trato de cámaras buenas, donde se ve la arruga, distintas cosas. Yo creo que esa característica es como súper importante, que se diferencia de otros proyectos. Y ahí me gustaría darte el pase, Caro. A ver, no sé si entendí bien como la pregunta, como hablaste del proyecto y después como de los artistas que se caracterizan por hacer trabajo fome. La escena del arte te la puedo retomar.
la escena del arte tiene una condición bien particular, que tú puedes revisar los proyectos audiovisuales que se han desarrollado a lo largo de la historia. Hay varios proyectos, o sea, no, por ejemplo, partió en los años 80 solamente, sino que habían programas de televisión que se hacían, Demoliendo el Muro, Gaspar Galás, Mira Nivelich, año 83, donde empiezan a realizar proyectos audiovisuales. Sí, bueno, es lo que decía un poquito al principio y es lo que hablamos nosotros, ¿no? Que veíamos que no habían proyectos como de este tipo que hiciera como este paso, como abrazar al mundo cinematográfico, que es finalmente la forma en que tú estás entregando los contenidos, ¿no? Entonces, si tú quieres llegar a alcanzar al público, hacerlo más democrático, el arte, de cierta manera, es también reflejado un poco en la curatoría, ¿no? Que en una curatoría con cierta temática conceptual trata de hacer más o menos un viaje del arte contemporáneo final en los 70 hasta hoy, y como cierta hipótesis, entender cómo la historia de Chile va haciendo este mapa, esta red, lo vas viendo entre los artistas, cómo cambian las temáticas, cómo influyó la dictadura, etc. Entonces, si tú quieres dar a conocer esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enganchamos a la gente? Así es simple. Entonces, uno no puede todo el tiempo estarse pasando de listo, haciendo cosas súper difíciles de descifrar, de acercar, y es eso, o sea, es como entender que la gente quiere ver ciertas cosas que también tienes que, son formas de abrir ventanas, como lo que decía Fernando, que es, obviamente es un punto de vista este proyecto de nosotros, una propuesta para que la gente vea esto y se quede con ganas de ver más cuando lo mostramos en otros lados, acá, de entender más de la historia de Chile, de entender más de arte, pero que abra esta ventana, que se abran las preguntas. Nosotros no podemos responder, pero sí podemos invitar a hacer estas preguntas a partir de mostrar estos mundos de los artistas. Y eso es como el principal motivación del proyecto, como ser, como también con los otros proyectos que hago como comunicadora, es como el mundo más institucional de la academia, la práctica artística, y tienes por el otro lado a la gente. ¿Cómo haces ese enlace que siempre es algo que se pierde? O sea, pareciera que muchos proyectos culturales, artísticos, se quedan hablando al aire y no tienen repercusión alguna. Entonces, no es marketing, no se trata de tener el engagement, pero sí queremos, y sobre todo ahora, creo que es la conversación y el momento de plantearnos cuán efectivo puede ser la práctica artística, no solamente lo de los artistas, lo de los comunicadores, ustedes curadores, centros culturales. Es el momento de plantearse de en verdad tener un rol activo. Eso. Me gustó mucho como el comentario que hace Caro, y sumaría una palabra que es lo masivo. Creo que hay un punto en común entre ambos proyectos, entre Fernando y tú, en torno a la masividad que tienen. Por un lado, tú recopilas la voz de artistas, y por otro lado Fernando Fernando y el colectivo, claro. Constantemente me voy a estar refiriendo al colectivo, pero Fernando en este momento es la cara. El colectivo generan un dispositivo que activa esas voces. Yo creo que esa diferencia son súper interesantes, pero también el lenguaje masivo que ambos proyectos emplean en torno a que sea fácil, accesible, y que logre condensar información, denominándola como información, un contenido, y que circula mucho. O sea, los proyectos de ambos, tal como ustedes lo mencionaron en sus presentaciones, son proyectos que, así para decirlo rápido, bordean los 5 años Caro y 7, 8 años Fernando, y que han circulado
internacionalmente mucho. Entonces también eso a mí me interesa mucho en torno a las características que van teniendo los productos y lo que genera esa recepción. Entonces, si estamos entendiendo de que el patrimonio es un elemento que rescata la memoria, que representa la memoria de un determinado país, pero si se emplean lenguajes que esa memoria no circula, entonces es paradójica esa forma de empleo. Por ende, los proyectos de ustedes utilizan esas características masivas donde el proyecto se activa en el medio de la Plaza de Armas, donde se activa en una ciudad, en pleno centro de la ciudad. Ahí en ese caso, Fernando, ¿cómo surge el proyecto ligado justamente a esta masividad y dentro de la escena artística cultural que trata de desligarse un poco de eso, que es más conceptual en la relación con el público, más que una cosa efectiva? ¿No se escucha, Eduardo? ¿Ahí? Ok. Ahora sí. Vale, Ahí se... perfecto. Estaba como estar en una batalla con el botón. Está muy No, decía que en el fondo es interesante cómo estos objetos cuando empiezan a acumular más tiempo también permiten como nuevas formas de ser vistos, ¿no? Y van mostrando cosas distintas. Hay contradicciones, hay procesos, pero uno lo puede mirar desde más lados. Y en ese sentido, yo no sé si la respuesta a tu pregunta está en el origen del proyecto, en nuestro caso. Se ha convertido en otra cosa con el tiempo, en términos de su difusión y de su alcance. Pero sí ha tenido como algo constante, en el fondo, en una relación directa con el otro, porque en el fondo siempre se ha tratado de eso, ¿no? Fotografías de la segunda presentación que mostraba, algunas de ellas son efectivamente de la primera activación, y el mecanismo, digamos, de interacción de esa primera activación a la última activación, a la penúltima activación, digamos, sigue siendo el mismo, ¿no? Hay básicamente, el dispositivo ha construido un archivo porque en sí mismo es una manera de recopilar información, ¿cierto? Y ha sido su acumulación, efectivamente, lo que ha permitido que la cuestión hoy día pueda ser entendido como que quizás la lógica se invierte. En el fondo es un dispositivo que genera interacción, pero también podríamos decir, es un dispositivo de constitución de un archivo, ¿no? Al comienzo eso no lo teníamos claro, fue desde la masividad, como lo dices tú, desde la acumulación, desde la iteración, digamos, del proyecto en distintos lados, que la cuestión se fue poniendo más masiva. A pesar de que la naturaleza del proyecto en sí podía, como lógicamente, llevar a eso. Sí, pero sí, y diría que en el fondo esa perspectiva quizás faltaba porque también como dejaba, como soslayaba la intervención de Carolina, las formas de producir en la cultura, en las artes, en el contexto local, no siempre permiten visualizar como una perspectiva ni siquiera a mediano plazo, ¿no? Entonces a veces cuando uno hace algo no sabe si lo va a volver a hacer, ¿no? Creo que si estos proyectos han tenido continuidad, en cierta manera hemos tenido la suerte de poder seguir insistiendo, ¿no? sobre alguna idea durante mucho tiempo y hacer que esa idea se pueda seguir sosteniendo, ¿no? Eso no es una condición propia de las ideas, es una condición en el fondo como de la gestión, del sentido que otros empiezan a ver en las cosas que uno está haciendo, ¿no? Y quizás uno podría encontrar un punto medio, Sebastián, para no plantearlo así como si está o no está, en el fondo, a que puede que esa noción de lo masivo
no haya estado necesariamente en un comienzo, sí esté totalmente ahora, y quizás lo que me dio, digamos, lo que permitió que pasara de un punto a otro, es también una condición relacional y tiene que ver con la mirada que otros artistas, curadores, instituciones culturales efectivamente han tenido sobre el proyecto, ¿no? Yo creo que nosotros hemos también aprendido mucho desde la práctica, pero esas prácticas han estado siempre habilitadas por proyectos externos, instituciones que nos han invitado y que efectivamente nos han dicho, miren, lo que ustedes están haciendo, en el fondo, coincide dentro de esta cuestión, puede activar estas otras cosas, significa esto, podríamos tener esta pregunta, ¿no? Entonces, eso ha hecho que el proyecto, claro, parta casi como un dispositivo, podríamos decir, como de... algo que desde los 2000 se podría decir como, no sé, guerrilla, whatever, más asociado, claro, como a producción más independiente. Después la cuestión entra en una lógica de habilitar ciertos servicios, habilitar ciertos diálogos para ONG o para causas más específicas. Después entra en diálogo con las artes visuales y con sus instituciones. Después entra en diálogo con las artes escénicas, ¿no? Y gran parte de la itinerancia del proyecto ha sido, digamos, en festivales de danza y performance, donde en el fondo las preguntas ya no han sido solo cómo esto activa una comunidad específica, sino también cómo el diseño, digamos, de la interacción es también un espacio de preguntas creativas. Y ahora yo creo que en el último tiempo hemos vuelto quizás por la contingencia a intentar operar un poco en espacios más cercanos a los del comienzo, ¿no? Sobre todo en estas activaciones en Santiago de octubre a la fecha. Como volver en el fondo como podríamos decir, como reducir el proyecto y poder entregarlo también como herramienta para que otras comunidades, con las cuales nosotros no hemos participado necesariamente o físicamente, digamos, de las últimas activaciones, hagan uso de esta herramienta para poder visibilizar y generar conversaciones respecto de sus preguntas, digamos, de sus causas. Hay bueno, dos términos particularmente que hemos empleado los dos, que es el de dispositivo y el de caja de herramientas. Quizás me gustaría como que comentara ahí un poco, porque los dos lo conocemos harto, porque yo conozco el proyecto, y para que tú lo comentes como a todos. ¿En qué consiste ese dispositivo? ¿Cómo está conformado y cómo finalmente articula la participación y el rescate de la voz de otros? Sí, me ha dado susto, esta no es la palabra indicada, pero en el fondo es como una aclaración, simplemente no he leído a Agamben, entonces desde que entiendo que hay una reconceptualización importante de este concepto en el estado del arte contemporáneo, quiero hacer como ese disclosure para ocupar la palabra dispositivo. Hay que actualizar. Pero la idea del proyecto como dispositivo proviene en el fondo de intentar definirlo desde un conjunto de reglas que fuesen fácilmente aplicables y transmisibles, y aplicables sobre todo por otros. Eso sucede en el fondo también, creo que se origina un poco con el origen, podríamos decir, metodológico y como conceptual, pero también afectivo del proyecto, que fue el proyecto original, digamos, de 1000 metros cuadrados, asociado a los espacios que tuvo ya las distintas como metodologías de producción de encuentro y de interacción entre la gente que efectivamente iba a esos espacios a pasar un rato o a hacer algo, ¿no? Dentro de ese contexto, claro, hay una pregunta respecto de metodologías de generación colectiva de conocimiento, de interacciones sociales, y ahí aparece esta idea en el fondo del proyecto como una metodología o el proyecto como un dispositivo, ¿no? Hoy día, después de esta vuelta, lo que estamos intentando hacer, y en eso, por ejemplo, el trabajo que Pedro Sepúlveda ha desarrollado con el proyecto es bastante interesante en el último tiempo, que tiene que ver con la pregunta de efectivamente reducir o ampliar en el fondo el proyecto desde el diseño de una caja de herramientas, desde el diseño de un toolkit que permita efectivamente entregarlo a una comunidad específica. El trabajo que ha estado realizando Pedro en España en el último tiempo ha sido, en el fondo, con colegios,
¿no? Entonces desarrollar un toolkit, testearlo con cursos en varios talleres, con talleres, perdón, en varios cursos de educación en primero, segundo, tercero básico, y definir en el fondo como un kit pedagógico educacional que presente la pregunta, digamos, en ese contexto como una forma de generación de conocimiento, de duda, de metodologías de estudio, etc., ¿no? Así que yo creo que en el fondo hoy día estamos en esa línea, en el fondo poder definir más ciertamente cómo lo que algunos podrían llamar como empaquetar, podríamos decir, el proyecto como dispositivo y como herramientas a modo efectivamente de dejar, o sea, hacer que este deje de depender de nosotros, dejar nosotros de limitar los alcances del proyecto en función de nuestros cuerpos, en función de dónde están localizados nuestros cuerpos, y hacer que la cuestión efectivamente pueda ser activada de forma mucho más amplia, y con ese sentido también poder ampliar el rol del proyecto como un generador de un archivo. En ese mismo sentido, Caro, está revisando el proyecto de Rotunda bueno, en general buscando como tus proyectos, y está encontrando como un punto en común que es la búsqueda de voces, pero a través de tu voz entrevistadora. Rotunda justamente se presenta como una revista que es de conversaciones, y acá en Gabinete también tú pones en este rol de entrevistadora, donde hace un guión de ciertas preguntas, y eso, quería como que hablaras un poco de tu rol, principalmente, cómo lo ves en ese sentido. Eso. Bueno, también parte de lo mismo con todo lo que está pasando. Estamos como en abundancia de imágenes, abundancia de proyectos, abundancia de voces, y creo que cada uno de los que está como participando, creando, es porque piensa que puede tener un punto de vista para aportar, para convocar a otra conversación. Entonces creo que es muy importante que cada uno tome su voz para hablar de estas incertezas, que creo que es lo que nos gobierna y que es la palabra que decía Fernando, ¿no? Entonces, esta incerteza es qué es lo que podemos hacer, es reflexionar, conversar, indagar. Nosotros no vamos a tener la respuesta nunca, pero todo lo que estamos haciendo es tratar de abrir todo eso y convocar a la reflexión, convocar a la conversación, dar espacio a nuevos artistas, también al espacio de la institución. Creo que no hay que excluir nada, todo es parte de esta olla que estamos cocinando, tratando de dilucidar esta pregunta que me la hago todos los días, sobre todo ahora, es ¿qué se hace? ¿Qué se hace con todo lo que está pasando? ¿Qué se hace con todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad? Y creo que todos estos ejercicios de voz, de proyectos, del tipo que sea, ¿no? Tratando de dilucidar eso, cada uno desde su lugar, ¿no? Y ver si colectivamente con las voces que cada uno pueda desarrollar, ver si podemos hacer algo. De manera más inmediata, de maneras más procesos. Obviamente la historia tiene que ver con procesos de que no vamos a ver los resultados inmediatos, pero sí hay como proyectos como el de Fernando, que sí es mucho más inmediato, ¿no? Es capaz de preguntarse estas cosas en la inmediatez, viajar, a diferencia de Gabinete, que es un proceso largo, pero que también tiene que ver con observar más detenidamente, ¿no? Como devolverse, avanzar, avance y reflexivo, retroceso metódico. Eso creo, y bienvenidos todas las voces que puedan sumar desde la colectividad, que es lo que necesitamos ahora. O sea, con todo lo que, o sea, mis proyectos, los proyectos tuyos, Sebastián, Fernando, qué sé yo, es como, no puedo desprenderme de todo lo que está pasando, y es como convocar,
Eso es como lo que me sale como de ahora de corazón. Sí. Una de las motivaciones también, ¿por qué te la pregunto? A mí me cuesta, bueno, soy el activador del proyecto, pero también soy investigador y estoy muy ligado a los archivos. He trabajado y trabajo en archivos de arte contemporáneo chileno y he revisado muchas fuentes constantemente, entonces también como que en mi cabeza tengo, puedo hacer como un testeo en torno a ciertos géneros que se han circulado, que se han desarrollado a lo largo de la historia. Y te preguntaron en la entrevista porque es muy poco lo que se ha hecho en la historia del arte en torno a la entrevista. O sea, Federico Galende es uno de los pocos que tiene una publicación con filtraciones, 3 versiones, y paramos. O sea, un país vecino, Brasil, uno va a revisar una biblioteca, un centro de documentación, y la entrevista, el diálogo que tú mismo estás mencionando, Caro, es una cosa que se rentabiliza y que se busca constantemente. En Chile siento que no ocurre, a pesar de que el discurso está muy ahí, está muy rondando. Mira, no sé, esto es un punto de vista, obviamente muy personal, pero creo que hay siempre las ganas de uno querer tu voz y tú hablar y plantear tu teoría y lo que yo digo. Entonces, obviamente, en la entrevista, por decirte, el entrevistador cede un paso, ¿no? Tratando obviamente es un catalizador de poder sacar el máximo provecho, por decirte de algún modo, del entrevistado. También tienes que saber que obviamente las preguntas correctas para tener las respuestas que quieres, por supuesto. Pero creo que ahí está lo interesante, cómo se activa eso. Entonces, si tú estás hablando, que está muy bien también, pero son otras cosas, ¿cachai? O sea, tiene que haber un equilibrio de formas de reflexión, y la conversación es sin duda algo que nos falta, o sea, está claro. Es interesante eso porque en el fondo, o sea, nuevamente voy a partir indicando mi condición de un experto, ¿no? Pero da la sensación de afuera, o sea, yo no he estudiado arte, pero uno podría quizás aventurarse a decir que quizás también, como puede pasar en la arquitectura, habría que revisarlo también, las maneras en las cuales la historia reciente se ha construido, las maneras en las cuales la teoría reciente se ha construido, ha sido desde lo textual, ¿cierto? Y lo textual efectivamente construye determinado tipo de autor, que es un autor que tiene un nombre, un apellido, que está en la tapa del libro, que es su voz, etc. Cuando también existen otros modos, sistemas, dispositivos de construcción de historia, de historiografía, que es la oralidad, ¿cachai? Y la entrevista quizás tiene mucho más que ver con eso. Entonces, si uno hiciera si uno informara la pregunta, en el fondo, y pudiese ver, en el fondo, qué tanto de la construcción de la teoría del arte en Chile se ha construido en base a la textualidad versus la oralidad, quizás ahí hay un equilibrio interesante de ajustar, no sé. Sí, totalmente. O sea, bueno, la historia es como, se escribe a través, como te decía, de la palabra escrita, y en determinado momento a ciertas personas que escribieron esos libros les pareció importante recalcar algo, elegir algo, pero también en esa elección de ciertos hechos, de ciertas palabras, queda todo el potencial que es negado. Entonces, cómo esa historia también está construida a través de eso excluido, de lo negado. Entonces, cómo tú puedes acceder a esa, que suena, me da culpa, pero esa historia oculta. Entonces creo que estas instancias son Alternativa. claro, exactamente. Por eso te decía, está muy bien todo, pero hay que indagar en estas diferentes maneras de hablar, de comunicarse, pues son distintas maneras de activar, por supuesto, el pensamiento, la reflexión, etc. Sí. A mí también una de las motivaciones como el tema de la pregunta, de la entrevista, también creo que se relaciona con esta búsqueda de voz y a la vez con el arte relacional. Siento que, no sé, en Chile podríamos estar hablando como,
mitad de los 90, principios de los 2000, también comienzan recién los proyectos relacionales, a pesar de que la teoría sobre la comunidad y lo relacional era previa. Entonces, a mí también ese desfase y poco sincrónico en que los pensamientos sobre la comunidad, lo comunitario, la voz colectiva, el cuerpo social, que muchos teóricos del arte chileno han hablado, no realizaban proyectos donde las voces eran de los otros, sino que eran las voces personales. Entonces creo que también es una motivación de los proyectos de ustedes, de ambos, en que justamente encuentro eso, como ese interés por la voz externa, la voz ajena. Quería, antes de que se junten más preguntas, quería ir retomando algunas cosas que han comentado. Carolina, el proceso de selección de los artistas para los documentales. ¿Cuál fue? Bueno, como te contaba, queríamos acercar el arte contemporáneo de las últimas décadas a la gente. Partimos, por decirlo de algún modo, con un chapuzón, postdictadura, finales de los años 70. Partimos con Juan Castillo y Raúl Zurita, miembros del grupo CAA. Después seguimos con Voluspa Jarpa y Bernardo Yarzún. Ahí viene como tratar de relacionar históricamente, ¿no? Para tratar de, como te decía, desde la hipótesis, del punto de vista, por supuesto, esta especie de línea histórica. Obviamente, bueno, uno siempre también está limitado por presupuesto, el tiempo, disposición de demasiados factores. No sé, nos demoramos 1 año y medio, ponte tú, en filmarlo y todo. Y vas tomando decisiones, vas viendo ahí, te hace una curatoría macro, lo hablamos muy colectivamente como equipo, quisimos ver cómo desde en dictadura se ve influenciado por esta especie de nuevo lenguaje, y cómo eso va mutando en las nuevas generaciones, cuáles son los marcadores que van ligando, siendo comunes a través de todos estos años, y cuáles son las que diferencian. Diferencia material, conceptual, y ver eso, como plantear una narrativa a través de estos 8 capítulos, que tú lo puedes ver cada uno por separado o todo como una película. Muchas veces lo hemos presentado como una película, y ves cómo se va armando, cómo bailando esto, ¿no? Después que la Voluspa habla que uno de la gente que más admira, respeta, el CADA, después la Pilar Quinteros, que queríamos ver esa mirada más fresca, cómo realmente cambia el concepto de historia, cómo nos desligamos más o menos de la política, cómo, no sé, otro artista de otra línea totalmente diferente, como Javier Toro Blum, cómo se desprende de esa línea política, como ver como los bemoles como a través de estas décadas. Obviamente quedó mucho fuera, porque no coincidimos por tiempo, por plata, por cosas, pero hay que tomar decisiones en cierto punto, y no sé, estuvo así, y quisimos, como decía, proponer esta línea histórica, visión, por ahí leí algo de política. Si esto no es declaradamente activista, por usar la palabra, pero sí, obviamente, puedes inferir cierta posición política. Yo creo que igual es un gesto bastante político el no enfocarse en uno y enfocarse en otro, como estar buscando y permitir al otro que hable. No sé si esto es confidencial, Caro, en torno a lo de Ditburn, ¿lo puedo comentar? Como la solicitud, o si lo quieres comentar tú también. Sí, lo comento yo. Ya. Bueno, sí, claro, esto es como también contar un poquito cómo lo hicimos, que es, cada uno de los capítulos tenía una forma como de hacerse, que era parte entrevista y parte, como decir, puesta en escena, que era como, por ejemplo,
no sé, la performance que hace Raúl Zurita, que con Juan Castillo nos fuimos a la montaña y él quiso hacer una obra especialmente, una instalación especial en la cordillera. Para esto, Javier, que reinstaló una obra también, con la Pilar también hicimos algo. Y el cuestionario era el mismo para todos. La idea de esto, o sea, esto probablemente tú no lo notes en los capítulos, porque obviamente la edición y el montaje y todo el trabajo que es hacer un proyecto de este tipo, pero lo que queríamos intentar con tener las mismas preguntas para todos es como, si es un trabajo que no es, como decir, cuantitativo, ¿cómo puede establecer como analogías, indicadores? Entonces dijimos, bueno, una posible metodología es hacer las preguntas para todos y ver ahí como detectar como underneath, como estas características comunes a un país, a una práctica, formalidad, pensamiento, etcétera, que es lo que difería. Entonces, claro, en cierto modo teníamos una matriz, ¿ya? Y bueno, cuando invitamos a Eugenio, él encantado, pero nos puso ciertas condiciones, que eran 4. Una que era que la entrevista se le hacía a Carlos Flores, otra que era no hablar de su... No me acuerdo ya bien, pero era algo así. Yo creo que la principal que quería comentar era la de Carlos Flores. Si hay alguna que es más indiscreta, no es necesario. Ya, no, ya, bueno, entonces era que no quería que lo entrevistara otra persona que no fuera Carlos Flores y que no se hablara de su biografía, así tipo, de dónde vienes tú y qué sé yo, y otra parte de condiciones más que finalmente se le olvidó. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué le pasa? Que te lo comentaba a ti, que es, bueno, ¿nos tiramos a la piscina así o no? ¿Cedemos o no? Pero también fue como, un reto para nosotros como... que él nos hizo salirnos de nuestro cliché. Fue un capítulo especial, no sé, a algunos les gusta mucho y otro es como, pero raro, y es como, sí, es raro, pero no sé, fue como, aceptámonos las condiciones también. De hecho, cuando tú me lo comentaste, yo te dije, es el capítulo que más me gusta, no solamente por Eugenio, sino que por las cosas que menciona. Y ahí es donde también, ¿por qué te lo preguntaba y lo estaba exponiendo acá? Es porque es interesante que lo que comentábamos con Fernando, la creación de un dispositivo particular que activa preguntas. Yo creo que en tu caso siempre ha sido tu voz, tus preguntas, tus entrevistas que activan esta voz. Entonces, en el caso de Deep Bird se me escapaba, pero no tanto, porque finalmente lo que él está diciendo al hacer esta petición es decir, el dispositivo con el cual yo cedo o yo entro es con la voz de Carlos Flores. Y es por una relación biográfica que es desde Por supuesto, por supuesto. Sí, pues totalmente, se entienden totalmente y tienen su propio código, pero también, no sé, fue bien divertido, ahí se echaban la talla todo el rato, nada, tuvo, o sea, un ejercicio súper interesante y como dices también, como, claro, yo tenía mi voz y acá, entre comillas, no, pero también el trabajo de edición y todo eso también está en nosotros, entonces es distinto como editar, montar, qué sé yo, algo que tú hiciste, que tú estuviste ahí, a algo que tú estás recibiendo, entre comillas. Sí, exacto. Pregunta para Fernando. ¿Alguna de las preguntas hacía referencia al arte del proyecto? Sí, han habido. El proyecto en el fondo opera con 2 preguntas, ¿no? Básicamente, la pregunta que nosotros hacemos al comienzo, ¿qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Qué le preguntarías a tus padres? Etcétera. Y las preguntas que aquellos que deciden interactuar con el proyecto escriben respondiendo a esa pregunta original, ¿no? Entonces, de nuestra parte, hemos tenido preguntas más enfocadas en el arte, en contextos que efectivamente han tenido como esa orientación. Hemos preguntado, por ejemplo, ¿qué le preguntarías a los artistas? ¿Qué le preguntarías a los gestores culturales?
¿Qué le preguntarías a los curadores también? Recuerdo que una vez hicimos, ¿qué le preguntarías a los curadores? Y una pregunta que publicamos fue, ¿con quién me tengo que acostar? Se han dado ese tipo como de dinámica y también han habido preguntas que sin responder necesariamente a una pregunta que tenga la palabra arte de nuestra parte, sí presentan reflexiones en ese campo, ¿no? Pero diría que estadísticamente, hacia el ojo, no son la mayoría. Creo que la mayoría se mueve más bien en un campo de lo cotidiano, de la política cotidiana, podríamos decir, y de ciertas como manifestaciones sociales más específicas. Yo creo que el poder levantar, el poder compartir en un espacio público una reflexión muy sencilla, pero que a la vez es muy compleja, en el fondo, ha permitido que operar con ese cotidiano, quizás con lo que está como en la punta de la lengua, quizás con algo medio ingenioso, quizás con algo medio crítico, en el fondo, ha ido como fortaleciendo los puntos de vista sobre esas preguntas. Sí. Voy a saltarme una pregunta, Claudia, por si acaso, después la voy a retomar porque se relaciona con una cosa que quería comentar después con Fernando. Es una pregunta abierta, yo creo que para los tres, principalmente a ustedes dos, si existe una relación metodológica política en sus proyectos. Caro se adelantó un poco adelante y comentó esta relación política también de la línea de los artistas seleccionados, pero si es que quieren y encuentran también alguna relación metodológica. Los conozco a los dos y además de hacer proyectos personales son buenos entrevistadores y Fernando un muy buen investigador, entonces también pueden hacer cruces que les llama la atención de los proyectos. Bueno, claro, yo me adelanté un poco con la política, decir como en los proyectos como metodológica política, como declaradamente, no, supongo que como todos acá, Fernando, tú, Sebastián y todos, y todas, estamos constantemente leyendo de política y al mismo tiempo leyendo o investigando, creando sobre arte y otras cosas, y es como que se va relacionando. Las teorías que uno pueda... Para mí, es hablando también como lo que te decía de la voz, como si tú tienes la oportunidad y estás con proyecto, surge la oportunidad de tener tu voz, como que sea útil, ¿no? Y para mí es, no sé, me siento una persona, no milito en un partido ni nada, pero sí me siento bastante política, por decirlo como, y creo que no con la política de la politiquería, por supuesto, sino en el sentido cívico, en el sentido del espacio público, de que construimos todo esto porque somos seres políticos, es como básicamente eso, y que está bien, y deberíamos todos tener una posición como al estar arrojados como en el mundo, como, no sé, estar como leyendo, por decirte, no sé, Berardi y al mismo tiempo enlazarlos con la política de las imágenes de Farocchi, y al mismo tiempo estar, no sé, leyendo a Galende, y todo se va articulando, y cuando llegan los proyectos tú quieres como ansiedad y quieres expresar eso y poner tu, como te decía, tu punto de vista y hacer como útil, como esa voz, ¿cachai? Como estamos en abundancia de imagen, abundancia de discurso, todo eso, entonces hagamos cosas que, o tratemos, o sea, si no muchas veces nos podemos equivocar también con los proyectos o lo que estamos hablando, pero hacer el ejercicio de hablar y tratar de comunicarnos y todo eso. ¿Fernando? Sí, sí, o sea, desde luego. Coincido con lo que decía Carolina, o sea, creo que un punto, es divertida la interacción con las preguntas, ¿no? Como que uno identifica también como cierta estrategia, y una sería, en el fondo, sí, por supuesto, todo es política, claro que sí, pero me gustaría avanzar sobre eso. Creo que uno tiene
creo que hay una responsabilidad en la acción, podríamos decir. Totalmente. Hay una responsabilidad en la acción. Y efectivamente es una responsabilidad que se podría dejar de lado, y hay muchos que lo hacen y ellos no tienen ningún problema, pero efectivamente creo que en nuestro trabajo hemos decidido tomar esa responsabilidad que está presente en la acción, y es una responsabilidad que convierte a la acción en algo que debe en cierta manera responder a una visión más política, ¿no? Una política claramente no partidaria, no, necesariamente no partidaria, para que efectivamente sea transversal y sea accesible en el fondo. Creo que el actuar en un espacio público implica una responsabilidad de mantenerse abierto, ¿no? Y en ese sentido no es una manifestación política partidaria o cerrada o que apunte, digamos, hacia un lado. Sino que creo que esa responsabilidad, en el fondo, que hemos tomado, ha tenido que ver con entender de que poner un cartel, o sea, que tener la posibilidad, porque eso es lo que se ha vuelto especial, en el fondo, con el ejercicio de esto, que tu trabajo es ir a un espacio público con un permiso municipal, con un cartel y con el apoyo de una institución, para preguntarle a la gente y decirle, si usted quiere poner una pregunta en ese cartel de ahí, lo puede poner, escríbalo, ¿no? Y eso es una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad respecto de poder entregar lo que uno está diciendo que va a entregar. Y esa es la parte que uno hace en el fondo más profesional, digamos, como artista en ese ámbito. Pero también es una responsabilidad de que lo que se ponga ahí, de que los resultados de las conversaciones que se tienen, y uno en la práctica del proyecto tiene muchas conversaciones, algunas con gente que piensa como uno, otras con gente que no piensa como uno, pero cómo hacer que efectivamente los resultados de esas conversaciones sean contenidos que puedan activar reacciones que tampoco sean partidarias, ¿no? Que por la posibilidad de yo leer algo que yo nunca pensaría, porque no pienso de esa forma, pero al leerlo como una pregunta, quizás abro en el fondo un puente de comunicación, que salgo del prejuicio, salgo de la negación y puedo encontrarme con el otro, puedo encontrarme con esa diferencia en un espacio donde las cuestiones son más permeables, ¿no? Entonces, más que enfrentar la diferencia desde como el unfollow, ¿cachai? No voy a hablar con nadie que piense distinto que mí, no vamos a publicar a nadie que no piense lo que yo pienso, efectivamente para mantener la cuestión como unívoca, digamos, en una condición, es entender que este dispositivo efectivamente tendría la capacidad de poder proponer nuevos puntos de partida para viejas conversaciones, en términos de hacernos cuestionar las maneras en las cuales hemos estado entendiendo cosas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una acción política que es sutil, ¿cierto? Pero creo que es justamente la sutileza que el proyecto logra alcanzar trabajando justamente desde las preguntas y no desde las respuestas, ¿no? El proyecto respuesta sería otra cosa y efectivamente sería mucho más complicado trabajar con esas ambigüedades. Y por otro lado, creo que podría también haber otra capa que tiene que ver con la representación, ¿no? Y quizás ahí la política se pone un poco más subjetiva, podríamos decir, más curatorial en cierto sentido, o más editorial, que es entender de que hay algunas voces que ya tienen suficientes o que quizás ya cuentan con sus propias plataformas para visibilizarse, y que en ese sentido también, teniendo la oportunidad, uno puede aprovechar de visibilizar ciertas ideas que no necesariamente tienen esas mismas plataformas, ¿no? Entonces creo que ahí había un equilibrio entre lo que puede generar, digamos, como un acceso a este diálogo, lo que puede provocar encuentros entre ideas incompatibles, y lo que puede también generar visibilidad para cosas que requieren quizás ser más visibles. Lo último que mencionaste, Fernando, me parece como muy clave. Me parece súper transversal para los dos proyectos. Justamente estaba pensando y como un punto que yo quería, en torno a la misma pregunta, entrar en diálogo con los dos proyectos y también con los proyectos míos personales y con este mismo proyecto, Patrimonio Comunitario, que yo creo que donde hay un interés por generar espacio, buscar, difundir, promover la voz común,
es un acto súper político. Ni siquiera yo lo veo tan soslayado, sino que es como bastante explícito. Hace poco empecé a escribir un texto en torno al patrimonio comunitario y entender también esta nomenclatura de patrimonio, de cómo la comunidad puede definir cuál es el patrimonio, siendo que existen instituciones que están encargadas de hacer eso. Entonces, también ahí hay metido un acto súper político, que es el permitir que uno mismo defina como patrimonio o patrimoniable ese elemento, idea, memoria, lo que sea. Como decía Rebeca al principio de la presentación, es un tema bien interesante, pero que es como ciertas capas tienen esas consideraciones, pero cuando ya pasa al archivo tradicional, pasa a una colección, hay una especie de veto en que te dice esto sí es archivo, realmente, esto no es archivo, esto es un proyecto audiovisual que graba las voces o graba la imagen o las propuestas de artistas, pero esto no es un archivo. Entonces también existe un acto contrapolítico frente a lo que uno de repente está generando. David pregunta a Fernando, ¿en qué momento saber de arquitectura es distinto de saber de arte, considerando que se trata de una disciplina artística? Sí, es interesante pensarlo como en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido, creo que, claro, habría un tiempo en que no es distinto. Hay un momento, yo creo, en lo cual no es distinto y es un buen momento, ¿no? Cuando en el fondo, efectivamente, los conocimientos entre múltiples disciplinas artísticas se pueden transversalizar entre uno y otro y uno avanza fluidamente entre las cosas en ese momento. A mí personalmente me gusta mucho ese momento. Pero creo que cuando hice esa aclaración, ¿no? Y entiendo que la pregunta viene por eso, es porque quizás el momento que hace esa diferencia tiene que ver con que con los distintos tipos de conocimiento quizás tienen sus propias especificidades, ¿no? Y así como hay cosas que son transferibles entre una y otra, hay otras que no son tan fácilmente transferibles, ¿no? Entonces, no sé, la tradición histórica, que no es algo que me interese, pero sí es algo que existe, por ejemplo, la tradición histórica o la tradición historiográfica de una disciplina artística como la fotografía puede compartir o puede no compartir necesariamente categorías, historias, puntos de vista con la tradición historiográfica de la arquitectura o del diseño industrial o del arte, y ahí entonces uno debiese cuestionarse efectivamente si está en un momento en el cual ya no puede hablar como de las cosas como si fuesen lo mismo. Si lo pensáramos como un diagrama, quizás se parece mucho como al coronavirus, ¿no? Tenéis un centro donde las cosas están más mezcladas y después tenéis como estas puntas donde las cosas ya no se tocan entre ellas, ¿no? Es una buena analogía. Usemos el virus para algo más. Para ir cerrando, Caro, me gustaría hacer una pregunta en torno a el proyecto, ¿cómo lo ves? ¿Ves crecimiento? ¿Ves alguna continuidad? Y también sumándole a cómo seguimos la pista de los proyectos que estáis realizando. Nuestras conversaciones que hemos tenido, me comentaste que se venían proyectos como similares también y que tienen como la misma intención. Bueno, partiendo de la base de coronavirus, post-estallido social, todo eso, incertidumbre total, estábamos, bueno, post gabinete, como les contaba un poco antes, estuvimos hace un año, más o menos, estuvimos 2 meses mostrando el proyecto en Europa gracias a un Dirac, y después de eso era como tratar de, o sea, de seguir, levantar fondos, qué sé yo, y vino el estallido y todo eso. Nos pasan 2 cosas con el proyecto. Nos pasan que sí, obviamente parece lógico, hay ganas de continuidad, por supuesto. Pero también nos pasa que con todo, nos ha cambiado también bastante el punto de vista, ¿no?
de poder hacer algo más autoral, de no ser quizá una propuesta con tanto desplante ante lo que te decía, esta avalancha de imágenes, quizá hacer otro tipo de reflexión. También hay ganas de plantear otra estructura de plataforma donde no sean esta estructura cliché de 8 capítulos. Estamos viendo, la verdad, continuidad, sí, seguro, pero estamos hablando como nos estamos replanteando realmente así todo. Estábamos en un proyecto documental de larga duración, que no había salido la primera parte del fondo, ahora quedó parado. También pasó lo mismo, un replanteamiento del punto de vista, qué sé yo, pero por ahora está todo... no se sabe nada. Yo en un mes más estaba viajando a hacer otro proyecto también, de la misma índole de investigación con documentales. También no puedo viajar, no sé nada. Pero sí bueno, eso, como gana continuidad, pero sí, nos ha pasado que no hemos replanteado el punto de vista, la forma de hacer y ampliar quizás otras mecánicas, otros dispositivos, para también dar otro tipo de voz, quizás hacer ensayos, films. Estamos ahí, nada, como muy desconcertados, por supuesto, y con rotunda, no sé, hartas ganas de hablar más que nunca. Y eso, y otros proyectos ahí avanzando, pero todo ahí no se sabe mucho. Súper. Si es que puedes... Sí, lo sé, Adriana. Faltó responder esa pregunta, pero es que me da el enlace para poder terminar con Fernando. Caro, antes, sí que podéis copiar el link de Rotunda. Sí. Para compartirlo. Sí, dejé la pregunta de Claudia porque creo que se relaciona bastante con un proyecto que se viene en conjunto con Fernando. Y también es la misma pregunta, Fernando, en torno como, ¿cómo ves el futuro? Primero, el estado actual. Me cuesta hacerte la pregunta porque es como... es cuando uno ya sabe la respuesta. Es como, ¿cómo te pregunto si yo sé a lo que quiero ir? Quizás es más directo eso. El proyecto Pregunta ha arrojado archivos tremendamente por largos años. Entonces, hay un material bastante rico ahí y que justamente podría responder las preguntas que tiene Claudia. Claudia pregunta, ¿había una pregunta referente al narcotráfico en la población? Más allá del nombre de la población, ¿dónde fue propuesta esta pregunta? ¿Cuál fue la reacción de los pobladores? Cuando lo leí la pregunta, yo dije, qué bacán que alguien ahora se haga esa misma pregunta, que la motivación de una actividad dentro de este proyecto Patrimonio Comunitario va a intentar responderse a posterior en una residencia de investigación creativa que estamos armando con Fernando para trabajar el archivo. Ahora, con eso, me gustaría darte a ti el pase, Fernando. Muy ambiciosa tu ligazón, Sebastián, muy bien lograda, pero me confundí en términos de si me estáis tirando para que responda la pregunta de Claudia o la observación respecto del plan del futuro del proyecto. Yo creo que se puede responder las dos cosas. Puedes responder directamente eso, ya que tú eres el único que tiene acceso en este momento, o sea, el único con el colectivo que tiene acceso al archivo, pero futuramente este tipo de pregunta se puede responder al momento en que el archivo se encuentra alojado en una institución y sea consultable. Una de las características que tiene el proyecto es que
la pregunta se aloja con una georreferencia. Entonces también es súper interesante si es que es real, o sea, si es que es acertado lo que pregunta Claudia en torno al narcotráfico. De repente quizás no es necesario que sea una pregunta justamente en alguna población o cercana a ella, sino que puede ser en otro lugar. Entonces, como ir haciendo un levantamiento de información, y eso solamente se hace cuando un archivo está constituido. Sí, sí. Es ambicioso, pero es lograble. Sí, hay una... a ver, la pregunta, es que hay varias cosas. Primero, la pregunta fue realizada en la Villa Santa Teresa, en la Florida, el año 2016. Ese fue un proyecto que encabezó en el fondo esa activación Constanza Carvajal del colectivo. Veo que Constanza está en el público, no sé si hay público en esto, está ante nosotros. Así que si Constanza quiere levanta la mano, por favor, denle el micrófono, que creo que ella podría ser más específica. Pero creo que hay un tema también en la pregunta que me parece interesante responder, que es que el proyecto no funciona con preguntas que nosotros como equipo de activación de proyecto generemos y pongamos, ¿no? En el fondo son preguntas que vienen de una conversación con alguien que es del lugar, que esa persona decide preguntar eso y que después en conversaciones con grupos más ampliados se decide que de todas las preguntas que se recibieron, cuáles son efectivamente las que, entre comillas, se publican, colgándolas sobre alguna superficie, ¿no? Así que lo digo porque creo que sería muy distinto también si lo que hiciésemos nosotros fuese ir a un lugar, inventarnos nosotros las preguntas y nosotros poner nuestras preguntas ahí, ¿no? Lo que nosotros hacemos es al revés, en el fondo es poner las preguntas de las comunidades específicas con las que estamos trabajando durante un periodo de tiempo en esos espacios. El trabajo con la Villa Santa Teresa fue un trabajo que se sostuvo como durante 3 semanas, con distintas activaciones, y eso, claro, nos permitió ir conociendo más la realidad del contexto, también cuáles eran los agentes que estaban involucrados, digamos, como en la organización del barrio, y fue con conversaciones con ellas que esa pregunta salió. Sobre la reacción específica de esa pregunta en ese contexto, en ese día, creo que es una pregunta que podría contestar mejor Constanza, porque yo ese día, en ese lugar, en esa pregunta específica no estuve. Lo que sí podría responder es que han habido distintos tipos de reacciones en general, ¿no? Hay preguntas que a nadie le importan, hay preguntas que provocan muchas selfies, hay preguntas que provocan otras conversaciones, ¿por qué pusieron esa pregunta? ¿No? Y también forma parte del proyecto, no solo intentar contener en el fondo las conversaciones que uno tiene al comienzo con quienes quieren participar, sino también recibir y poder seguir, generar idealmente una conversación positiva respecto de las reacciones que las cuestiones provocan. Y sobre lo otro, que me parece interesante, o sea, me parece obviamente muy interesante, y los invito a todos a que nos acompañen también en eso, es la posibilidad de entender y de analizar el proyecto desde la constitución de su archivo, ¿no? En la medida en la cual el proyecto ha ido acumulando contenido, nos hemos también preguntado por qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con estas cientos de carpetas sobre archivadores, en el fondo con miles de papeletas en múltiples idiomas, con múltiples procedencias, etc. Identificando que justamente en ese cúmulo de información hay una fuente, en el fondo, primaria para el desarrollo de investigaciones que son tanto más interesantes como las activaciones en sí, ¿no? Entonces, estamos hoy día en un proceso de constitución de ese archivo, y en ese proceso que conversamos con Sebastián sobre la posibilidad de desarrollar una residencia con foco hacia archiveros, que nos permita revisar el material mientras más seamos mejor, y poder pensar desde ese material en un archivo que efectivamente pueda contener este material tan raro, en el fondo, para ser constituido como un archivo en sí, ¿no? Así que nada, esperamos poder hacer eso en el futuro cercano, pero quién sabe cómo es el futuro cercano. Y veo que Constanza prendió su cámara, así que quizá
Y tiene micrófono abierto también, Constanza. También. Perdón, yo soy Constanza Carvajal, soy miembro de Milímetros Cuadrados. Les saludo a todos. Perdón que estaba con la cámara apagada, acá es de noche, así que estaba haciendo actividades de noche. Sobre la pregunta de Santa Teresa, ese tengo que corregir a Fernando porque es un proyecto que duró no 3 semanas, sino casi un año. Fuimos invitados por un grupo de habitantes de ese lugar que trabajaban con un artista que se llama Francisco González, que nunca tuvimos más contacto con él, pero él fue la persona que nos invitó a trabajar allá porque ya llevaba trabajando él con un colectivo de arte que se estaba formando. Y empezamos a ir a reuniones los días miércoles a la Florida. Esta era una villa que se formó tras el aluvión de 1993, la quebrada de Macul. Entonces, en esta villa habían visto como en estos 20 o casi 30 años, cómo se había transformado el tejido social desde ser estas personas que vivían en la quebrada, con una vida quizás como más de campo, no tan urbana o no tan acontecida por los procesos urbanos. Y después cómo fueron trasladados a estos blogs de viviendas de emergencia que el gobierno había construido para ellos, cómo se fueron desintegrando un poco las familias o desintegrando la comunidad. Entonces ellos nos contaron de este proceso, pudimos también visitar el lugar y entender cómo se había construido en 3 etapas y cómo cada una de estas etapas también tenían incidencia en cómo la gente vivía, en la calidad de vida y en cómo se habían podido parar o reponer sobre la catástrofe. Entonces lo que hicimos fue documentar mucho nuestras visitas, conversar con mucha gente y finalmente se presentó la oportunidad de trabajar con los fondos de Columbia, no me acuerdo, del Instituto de Grabado. Y hicimos un proyecto que se llama La Imprenta Ciudadana, pero antes hicimos una especie de sondeo con la población, usando proyecto pregunta, y lo activamos en un día, y la gente que preguntó fueron precisamente los pobladores. Entonces fueron preguntas que se hicieron desde los pobladores hacia la gente, y la gente respondió, y esta fue una de las preguntas que, bueno, la droga siempre fue un tema que estuvo presente, y esa fue una de las preguntas seleccionadas por los vecinos para instalar alrededor de la villa. Entonces las dejamos instaladas y la reacción es como casi escribir en la pared lo que ya se sabe, entonces como una redundancia sobre el día a día. No hay nada ahí que pueda ser más polémico que la realidad misma, entonces es algo que venía completamente y en directo desde su propia perspectiva. Entonces nosotros solamente leímos como una especie de partitura o un, no contexto, pero o una presencia visual, algo que es cultural. Y después hicimos este proyecto de la imprenta ciudadana, que no hay imágenes, pero que también tenía mucho que ver con recoger estas historias de la gente y con armar una edición sobre la historia de la villa y poder entender un poco el proceso de transformación del tejido social, de carencia y también de cuáles son los roles o los actores muy activos que hacen que la comuna o que la comunidad funcione o no funcione. Eso puedo decir, perdón por lo largo. Todo eso. No, súper bien, Constanza. Yo creo que los mismos participantes también querían un poco más de información en torno a esa intervención que habían realizado. Para finalizar, bueno, agradecer a los participantes, agradecer al público, a los usuarios, a quienes están experienciando este encuentro. Y hay público. Alguien dice hay público. Insistir en lo que mencionó Fernando. Nuestro interés está en realizar esta residencia creativa donde prontamente vamos o sea, espero que prontamente podamos decirlo, ya que para eso tiene que
haber permiso de reunión, lo que no hay en este momento. Les voy a compartir un link también de uno de los proyectos que estamos realizando en el programa de patrimonio comunitario, que son archivos de la resistencia, así lo quisimos denominar. Son archivos que surgieron posterior al 18 de octubre y fue una invitación a 5 archivos que se generaron en Santiago, Valparaíso, Valdivia, y que son cápsulas audiovisuales con la presentación de ellos. Ahí pueden estar revisando mayor información. Y muchas gracias a todos los participantes. Eso. Excelente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todos por decidir pasar su tarde con nosotros. Bueno, me Sí. sumo a las palabras de Fernando. Muchas gracias al Centro Cultural de España, a Natacha, Rebeca, a Sebastián por la invitación, por las conversaciones que veníamos teniendo hace un rato, y gracias por su tiempo y unirse, y ojalá continuemos estas conversaciones, a ver si logramos algún cambio. Yo quiero agradecerles también a ustedes, a Carolina, a Fernando, a Sebastián, por esta conversación de hoy. Creo que es cada vez más importante. Me pareció súper interesante pensar en cómo la palabra empieza a resonar y empieza a instalarse como un detonante muy importante. Entonces, eso creo que es absolutamente necesario en estos momentos. Y nada, agradecer este proceso y seguir trabajando conjuntamente. Creo que nos queda todavía un largo trayecto de patrimonio comunitario durante este año. Se vienen más procesos de actividades también. Y vamos un poco a la medida también de lo que sentimos que es necesario seguir activos, no mantener activos todos los proyectos, sino los que realmente tienen urgencia de dar continuidad en estos momentos. Así que muchas gracias a todas, a todos y a todes por acompañarnos y bueno, sigan las web porque ahí va saliendo publicado toda la información.